Cuando yo pienso, como lo dice en Efesios 1:7, que Cristo pagó el precio de mi libertad con su sangre, todo cambia, porque ya yo me doy cuenta que ya no soy esclava del pecado. Jesús en la cruz me redimió. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola chicas, yo soy Betsy Gómez y les doy la bienvenida a una nueva serie que estoy segura que será de muchísima bendición para ti. Durante todo el verano y un poco más, queremos traerte mensajes de alerta para tu andar diario. Hemos invitado a algunas amigas del ministerio, algunas de tu edad, otras mujeres mayores, y le hemos pedido que nos compartan ese mensaje que arde en sus corazones para la próxima generación. Estas no van a ser enseñanzas dadas a la ligera, son llamados urgentes con el propósito que mires por donde ellas han caminado y que aprendas de sus errores, de sus mayores enseñanzas y sobre todo que fijes tu mirada en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, en la persona de Jesucristo. Así que cada semana tendremos una invitada especial y deseamos que escuches su exhortación, su consejo con un corazón enseñable y con un corazón dispuesto a aprender. Y bueno, en el episodio de hoy, que es el primero, antes de abrirle la puerta a todas mis amigas, hoy quiero compartir contigo el mensaje que más arde en mi corazón. Si yo tuviera la oportunidad de conocerte cara a cara por tan solo unos minutos y me preguntaras, Betsy, ¿qué es lo más importante que puedes decirme? ¿Cuál es el consejo más urgente que puedes darme? Yo te diría algo como, considera el Evangelio. Yo sé que esta frase no luce nada urgente, pero la realidad es que es la provisión para tu mayor necesidad. Quizás otras cosas en esta etapa de vida pueden sentirse más apremiantes e importantes, sin embargo, nada más importante que el Evangelio. Probablemente quieres que te diga cómo puedes encajar en tu grupo de amigos o cómo encontrar el esposo ideal. Quizás quieres aprender a tomar mejores decisiones o simplemente un consejo que te ayude a resolver una situación que te está haciendo sufrir, que luce muy inminente para ti ahora. Y todas estas cosas son importantes y para eso está la iglesia local, para ayudarnos a vivir la vida cristiana de manera práctica y incorporar el Evangelio en el día a día. Pero hay una necesidad que está por encima de todas las otras necesidades que puedes estar percibiendo en este momento, y es la de conocer, entender, creer y vivir el Evangelio. Te confieso que por muchos años de mi vida cristiana pensé que el Evangelio era solo la puerta de entrada a la vida de la fe, y ese mal entendimiento me llevó a muchos errores que no me permitieron vivir en la abundancia que Dios ofrece. Y es que un entendimiento deficiente de la obra de Cristo en nuestro favor nos conduce a una vida deficiente. Así que si de alguna manera has sentido que algo anda mal en tu caminar con Dios, o si tu vida cristiana se siente como un paseo en una montaña rusa y no sabes identificar qué está fallando, qué es lo que te lleva de arriba a abajo y no puedes experimentar esa estabilidad en tu caminar con Dios, es probable que necesites con urgencia considerar qué es lo que hace que las buenas noticias de salvación en realidad sean buenas. Y bueno, probablemente al igual que tú, yo siempre escuché que el Evangelio eran buenas noticias. El problema era que yo no conocía qué tan malas eran las noticias de la situación en que yo me encontraba. Yo crecí en un ambiente en el que siempre fui catalogada como la niña buena, la niña cristiana. Entonces yo no entendía exactamente cuál era el problema conmigo y de qué realmente era lo que el Señor me estaba salvando. La luz del Evangelio no brillaba delante de mis ojos porque yo no tenía idea de la oscuridad en la que yo estaba antes de conocer a Cristo. Y esa es la razón por la que no apreciamos la buena noticia del Evangelio, porque no conocemos cuál es nuestra condición a la luz de la palabra antes de venir a Cristo. Así que sin importar si has venido de un hogar cristiano o si has estado en la iglesia durante toda tu vida o te consideras religiosa, o si has vivido una vida de espalda a Dios y has cometido cosas que ni siquiera quieres contarle a otros porque consideras que son desastrosas, todas
la niña considerada buena, el patito feo porque ha hecho 1 millón de cosas que le avergüenzan, todas sin excepción tenemos la misma condición delante de Dios. Mira, en Efesios 2:5 dice que nosotras estamos muertas en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotras nos vemos en el espejo, a veces no vemos esa realidad porque nos vemos muy bien, pero sin Cristo esa es la realidad de quienes somos. Estamos muertas y un muerto no puede hacer nada, absolutamente nada. En Colosenses 1:21 dice que somos enemigos de Dios. ¿Puedes imaginarte siendo enemiga del Ser Supremo más glorioso, poderoso, santo, soberano? Esa es nuestra condición sin Cristo. Somos enemigas de Dios. Somos hijas de desobediencia, dice Efesios 2:2. En Efesios 2:3 dice que somos hijas de ira. Quiere decir que todo el enojo y la ira de Dios que se produjo desde el Edén, cuando la humanidad decidió irse de espaldas a Dios, toda esa ira por el pecado y acumulado de generación en generación, pesaba sobre nosotras cuando estábamos sin Cristo y lo único que podíamos ver, en lugar de ver el rostro amoroso de como a veces en nuestros países decimos, Papá Dios que nos ama, en lugar de ver eso, lo único que merecíamos era la ira de ese Dios poderoso, todopoderoso. ¿Alguna vez tú te has visto a ti misma y te has dicho, wow, sin Cristo yo soy merecedora de toda la ira de Dios? En Salmos 14:3 dice que nosotras no podemos producir bondad por nosotras mismas. Entonces somos incapaces de producir un bien apartadas de la gracia de Dios. Entonces este es un cuadro horrible. No solamente estamos muertas en nuestros pecados, si vas y te acercas a una tumba, te darás cuenta que ese muerto no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. No solamente que somos enemigas de Dios, la fuente de toda bondad, de toda gracia, de toda misericordia. Somos hijas de desobediencia. Está en nuestra naturaleza pecaminosa el desobedecer continuamente. Somos merecedoras de la ira de Dios y no podemos producir ningún bien apartadas de la gracia de Dios. Entonces, estas características no definen solo al peor de los criminales, describen la condición humana delante de Dios y nosotras no somos la excepción. La niña buena que ha sido criada en la iglesia y que no tiene pecados, entre comillas, escandalosos, y aquella joven que se considera como hija pródigo, también. Ningún esfuerzo humano podía rescatarnos de esa condición y es importante que nosotras entendamos que esa es nuestra realidad sin Cristo. Cuando estamos aquí paradas hoy en día en Cristo, tú me puedes decir, bueno, Betsy, yo soy creyente. Nosotros tenemos que mirar atrás y decir, esta era yo, de esto fue que Dios me libró. Estas verdades son horribles, pero necesitamos contemplarlas para que podamos entender por qué realmente la obra de Cristo es en realidad una buena noticia. Y esa es la esperanza que nosotras tenemos, de que Dios prometió que vendría uno a destruir la muerte, uno mejor que Adán, sin pecado, que vendría a salvarnos de nuestra horrible condición. Y si lees desde Génesis en adelante, a lo largo de la narrativa bíblica, nosotras vemos cómo Dios levantó hombres que apuntaron a ese Salvador, que vendría a libertarnos una vez y para siempre de nuestra horrible condición. Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios que vino a salvarnos de ese abismo que nos encontrábamos. Ese abismo que nos separaba de Dios y que no habría forma de nosotras poder escalarlo para poder hacer las paces con Dios. Así que el evangelio, que a veces utilizamos esa palabra como cliché, yo te confieso que antes yo ni siquiera sabía cómo definir el evangelio. Yo pensaba que el evangelio eran 4 pasos. Yo pensaba que el evangelio era simplemente el título que nos identificaba como evangélicos y sí, buenas noticias, que Dios nos ama.
Y es que el Evangelio no puede ser solamente considerado desde el punto de vista de las buenas noticias. Tenemos que ver por qué son buenas noticias. Y las buenas noticias nos salvan de la horrible condición, de las malas noticias acerca de nuestro estado. Sin Cristo, el Evangelio es el cumplimiento de esa promesa de salvación. Es la buena noticia de que Dios envió en Cristo la solución para el problema de nuestros pecados. Es la buena nueva de que nosotras, siendo pecadores, hubo uno que llenó el estándar y estuvo dispuesto a recibir el castigo que nosotras merecíamos. Ese sacrificio de Cristo satisfizo toda la ira de Dios y ahora en Él nos ha dado todos los beneficios que Él se ganó en la cruz. Y eso es algo asombroso. Nosotras necesitamos digerir esa verdad, recordarla todos los días, porque en la medida en la que nosotras lo entendemos, lo creemos, lo vivimos, esta buena noticia se hace más grande en nuestros corazones y cautiva nuestros afectos. Mira, cuando yo pienso, como lo dice en Efesios 1:7, que Cristo pagó el precio de mi libertad con su sangre, todo cambia, porque ya yo me doy cuenta que ya no soy esclava del pecado. Jesús en la cruz me redimió. Es importante que nosotras veamos que nosotras estábamos en una condición en la que nosotras no podíamos salir. Teníamos que pagar un precio que no teníamos lo suficiente para pagar. Íbamos a estar en esa esclavitud por toda la eternidad. Sin embargo, Él pagó el precio de nuestra libertad. Y Él no hizo una transferencia automática desde el banco del cielo y resolvió el problema. No, Él se despojó, Él bajó de su trono, Él se hizo hombre y pagó esa libertad que nosotras necesitábamos a causa de nuestra esclavitud con su propia sangre. Entonces, cuando yo medito en esa realidad del Evangelio, ya me doy cuenta que aunque pienso, soy esclava de la pornografía, yo nunca podré salir de esta esclavitud. Yo puedo recordar, ya Cristo pagó mi libertad. Yo puedo creer por la fe que esa es la verdad que me define. Yo soy redimida. Entonces yo ahora puedo contemplar la obra de Cristo. Yo puedo mirarlo a Él, yo puedo crecer en mi amor hacia Cristo de manera que cualquier otro amor hacia cualquier otro pecado merme. Y yo puedo intercambiar un amor por el otro porque ahora lo que me define es que yo he sido redimida. La esclavitud que yo creo que es más grande que yo, ya Cristo la pagó por completo por su sangre, con su sangre, de manera que soy libre. También en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 5 al 6, podrás ver que Él nos libró de la condena que pesaba sobre nuestros hombros con su sacrificio. Nosotras estábamos condenadas a la muerte, a la separación eterna de Dios. Y sobre nuestros hombros estaba la culpa de nuestra maldad, pero Jesús en la cruz dio su vida y pagó la culpa. La obra de Cristo en la cruz fue un sacrificio definitivo y completo. Y cuando yo entiendo esa verdad de las buenas noticias del Evangelio, yo puedo reconocer que ahora la vida que yo vivo y la respuesta lógica, como dice Romanos 12 en los primeros versículos, con la que yo voy a responder a las misericordias de Dios, es el resultado de esa obra. Pero yo no lo voy a hacer para completar nada porque ya su obra es completa, suficiente. Él pagó todo lo que nosotras no íbamos a poder pagar. La obra de Cristo en nuestro lugar fue definitiva. De manera que ahora yo no tengo que hacer nada adicional para mantenerme conectada al Wi-Fi de Dios o para mantenerme haciendo las paces con Dios todo el tiempo. Ya Él lo hizo todo. Y ahora mi vida es una respuesta a esa gracia que yo he recibido en Cristo. De manera que recuérdalo siempre. El comportamiento tuyo en el día de hoy no es lo que va a asegurarte un espacio en la mesa de Dios. Eso está asegurado por toda la eternidad. Tu comportamiento,
La respuesta ante la misericordia de Dios es el resultado de un corazón transformado que contempla a Cristo y le atesora por encima de todo y quiere vivir una vida que cuente al mundo acerca de esa santidad y esa bondad de Dios. En Juan 3:36 también podemos ver que Él nos ha librado de la ira de Dios. Su sacrificio perfecto aplacó toda la ira que había en Dios a causa del pecado, de manera que Dios ya no está enojado conmigo. Yo puedo entender eso y saber que en el momento en que yo peco, ahora Dios me ve, pero ve a Cristo. Me ve vestida de la santidad de Cristo, me ve vestida de la justicia de Cristo y yo puedo, como leo en Hebreos 4, yo puedo venir confiadamente ante su trono porque ya no voy a recibir más nunca su ira. Él no es un papá enojado desde el cielo con un cetro mirándote para acusarte y darte una pela cada vez que hagas algo incorrecto. Él está dispuesto a abrazarte con su amor en Cristo, a perdonar tu pecado y a concederte el arrepentimiento. Y eso ha sido vital para mí. Y finalmente te voy a dar algunos pasajes y recuerda que esto es una grabación y lo puedes retroceder. Segunda de Corintios 5:21, Primera de Juan 2:1, Romanos 5:1 nos recuerdan que Cristo llenó el estándar de justicia que no podíamos llenar. Él nos declaró justas. Él declaró al pecador que se arrepiente como un justo y Él hizo todo lo que nosotras teníamos que hacer. Todas esas 613 leyes, mejor dicho, del Antiguo Testamento, Él las cumplió todas a cabalidad, de manera que ahora yo tengo paz con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue perfecto en su vida, en su muerte, en mi lugar. Entonces ahora yo no tengo que estar ansiosa o estresada porque nunca voy a llenar el estándar de lo que Dios quiere o espera de mí. Cristo ya lo llenó. ¿Y a dónde me lleva eso? Eso me lleva ahora a querer y desear crecer en esa justicia, en esa santidad que ahora Dios me ha dado por su gracia, porque no la merezco. Ahora yo no me voy a quedar ahora de los brazos cruzados y decir, ay, ya Cristo llenó el estándar, yo voy a vivir como yo quiera. ¿Tú sabes quién piensa así? Un corazón que no ha entendido el Evangelio. Pero cuando yo entiendo ese glorioso intercambio que se dio en la cruz, en el que yo le di a Él mi pecado, mis obras injustas, todo el sucio que había dentro de mí. Y cuando yo veo que Él me dio su santidad perfecta, su vestidura de justicia, lo que yo anhelo es crecer en esa santidad que Él me ha otorgado. Y lo mejor es que Él ha prometido conformarme a su imagen todos los días. Así que una vez yo reconozco las malas noticias de mi condición y yo entiendo y conozco cuál es la buena noticia de la obra de Cristo, yo necesito entonces responder. Yo no me puedo quedar inerte ahí, pasiva. Yo tengo que responder y la respuesta ante esa maravillosa gracia es que yo tengo que creer esta buena noticia por la fe. Y aquí no hay atajos, no hay fórmula mágica. Dice Efesios 2 de los versículos 8 al 9, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Creemos el Evangelio por la fe y la fe es un regalo de Dios, es un cambio de corazón. Eso es lo que se le llama nacer de nuevo, como le decía Jesús a Nicodemo en Juan 3. Es un milagro que viene de arriba. Nosotras creemos porque Dios nos da la fe para creer y esto es un maravilloso y hermoso misterio. Porque Dios quita de nosotras el corazón muerto de piedra y nos da un corazón nuevo que ahora vive para Dios. Este es el mayor y más grande de los milagros. Pero recuerda, quiero hacerte una advertencia. No se trata de tener fe en la fe. Se trata de considerar las obras de Cristo y creerlo todos los días. Creer que fueron aceptadas por el Padre para ti, a tu favor, es mirar a la cruz, el sacrificio de Cristo y estar convencida de que donde Cristo estaba colgando era donde tú tenías que estar, donde yo tenía que estar. Y es confiar que su resurrección fue también en mi lugar, en tu lugar, y estar segura de que un día vamos a resucitar con Él. Así que
Fíjate que esta verdad gloriosa no puede ser solamente la puerta de entrada a la vida cristiana. Nosotras no solamente recibimos salvación cuando creemos el Evangelio, sino que también esto impacta todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio redefine todo porque Dios nos da esa fe para creer en Cristo. Entonces el Espíritu Santo comienza a morar en mi interior y me capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué maravilloso! Yo necesito ahora recordar el Evangelio todos los días y desde que yo me levanto, yo te confieso que esa es mi mayor necesidad. Por eso ese es el mensaje más urgente que yo tengo para ti. Creer, entender, vivir el Evangelio es lo más importante para mí cada día. Desde que yo abro mis ojos, yo estoy siendo bombardeada con mentiras acerca de quién yo soy, de quién es Dios, dónde se encuentra la felicidad, cuál es el lugar de mis emociones. Sin embargo, cuando yo recuerdo y me despierto en la mañana y yo recuerdo, yo he sido salva por gracia, yo he sido justificada. Nada de lo que yo haga hoy va a cambiar lo que Dios piensa de mí. Yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Esas emociones que quieren dominarme no tienen la última palabra en mi vida, sino lo que Cristo hizo a mi favor. Aunque yo esté aquí sufriendo por esto, en realidad yo estoy sentada en lugares celestiales en Cristo y yo decido, por la fe, poner mi mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Y es que el Evangelio es la verdad más gloriosa que pueda existir, es la mejor de todas las noticias que tú puedas recibir. Si tú quieres seguir explorando cada uno de estos beneficios, y bueno, ahí no están todos, pero hay algunos, de la obra de Cristo a tu favor, yo te recomiendo que escuches la serie de este podcast, Joven Verdadera. Vas a avivanuestroscorazones.com, en la pestaña Podcast Joven Verdadera encontrarás una serie que se llama Beneficios de la obra de Cristo. Y uno de los recursos que me encanta recomendar porque ha sido de tanta bendición para mi vida es el libro Nuevas Misericordias de Paul David Tripp. Él nos da ahí un recordatorio diario de una arista, de una verdad, de un ángulo diferente acerca del Evangelio. Así que te recomiendo que adquieras ese recurso y que recuerdes, si tienes alguna necesidad, porque realmente el Evangelio es la provisión para tu mayor necesidad. Y ya está bueno por hoy. A partir de la próxima semana vas a escuchar de mujeres que traen un mensaje que arde en sus corazones, mensajes de alerta para ti. Así que abre tus oídos y responde en obediencia a la convicción bíblica que Dios te dé durante el verano y más allá. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.